Y es la eterna pregunta, ¿no? O por lo pronto que está siempre pendiente. ¿Hasta qué punto el Estado tiene que intervenir y hasta qué punto no? O sea, ¿cuál es el límite del Estado? ¿No? ¿Interviene? ¿No interviene? Muchos critican el Estado intervencionista, por otra parte no, y hay bandos, en el buen sentido de la palabra, que apoyan a un Estado intervencionista y otros no. Roxana Mazzola, gracias por haber venido. No, muchas gracias por la invitación y la verdad sumamente interesante el tema de discusión. Bueno, ¿cuál es el término medio? O sea, Término medio me parece que son diferentes posiciones sobre la justicia distributiva, ¿no? Yo generalmente que me dedico más a políticas sociales, trabajo sobre una mirada amplia de las políticas públicas y la intervención a favor de la reducción de las desigualdades, tiene que ver con que hoy estamos en un mundo claramente desigual, que es resultado de un capitalismo sumamente excluyente, donde América Latina y Argentina en ese marco es una de las regiones más afectadas por la desigualdad y en la redistribución de la riqueza, donde tenemos un mercado de trabajo dual, que no incluye a todos, con diferentes trayectorias y diferentes procesos de inclusión, donde claramente eso lo que expresa es que el mercado por sí mismo no va a garantizar una justa intervención, una justa distribución de la riqueza, y por eso el Estado tiene que intervenir a este respecto. Joseph Stiglitz, economista sumamente reconocido, destaca esta cuestión de que una de las funciones básicas que tiene el Estado tiene que ver con la intervención a favor de garantizar una equitativa redistribución de la renta. Entonces, digo, partiendo de una cuestión básica, claramente tiene que estar el Estado presente cuando estamos en regiones que tienen los niveles de desigualdad que tienen, cuando estamos en un mundo global donde claramente hay un reparto sumamente inequitativo. Pensemos que para el caso argentino, por ejemplo, el 20% de la población concentra el 46% de la riqueza, mientras el 20% más pobre está concentrando un 5% de esa riqueza. Entonces, claramente hay que incidir, y las políticas públicas son a través del mecanismo que uno puede modificarla. Puede modificar esos patrones distributivos desde diferentes miradas según la concepción de justicia distributiva que tengas. Algunas son de alcances más limitados, esta intervención del Estado. La intervención del Estado puede limitarse, por ejemplo, a que el mercado funcione libremente y simplemente el Estado brinde asistencia en los márgenes para los que quedan muy desplazados, o puede tener que ver con una intervención del Estado más profunda, donde se busque garantizar sea igualdad de oportunidades o desarrollo de capacidades en los ciudadanos. Entonces son concepciones de justicia muy distintas, donde los límites del Estado y de la intervención del Estado se van modificando, ¿no? Y en nuestro proceso histórico nosotros hemos tenido todas estas miradas y están hoy por hoy, como bien señalabas, conviviendo diariamente en las discusiones, desde concepciones que puedan ser más utilitaristas, que tienen que ver con un Estado más mínimo en su intervención, como hemos tenido durante la dictadura en Argentina, o como hemos tenido durante los 90, donde tenés una función distributiva mínima desempeñada por el Estado, o podés tener concepciones más amplias, como ha sido el desarrollo del peronismo en Argentina a mediados de los 50, donde claramente tenías un Estado que buscaba garantizar políticas públicas de garantía de derechos a todos los trabajadores, ¿no? Entonces, todas estas miradas van conviviendo y están presentes en las discusiones hoy, y en un país federal como Argentina hasta lo podés ver a nivel nacional, en una provincia, en un municipio. esto no, decía Roxana por lo delicado, ¿no? Porque muchos asocian lo que es un Estado intervencionista a clientelismo, ¿viste? ¿Es muy finita la línea que separa o no? No, no debiera ser de ese No modo. debiera ser. No, para nada, digo. La cuestión del clientelismo tiene más asociación con el tipo de desarrollo de democracia o de desarrollo de uno de los tantos derechos que son, los derechos son múltiples en varias dimensiones, tienen que ver con aquellos derechos culturales, sociales, económicos, como también aquellos que tienen que ver con el derecho a la participación política, ¿no?
que eso también marca los límites o los alcances. Entonces, en esa mezcla que se va produciendo con procesos históricos, nosotros en Argentina tenemos un proceso histórico que viene de un periodo colonial, que viene con una fuerte raigambre en lo que tiene que ver más con niveles de clientelismo o cuestiones vinculadas a la corrupción, digo que es como histórica y que tiene que ver con el desarrollo de que hemos tenido a lo largo del último siglo una infinidad de procesos dictatoriales. Si uno mira en proceso histórico, por primera vez estamos con más de 30 años de democracia. Entonces, no necesariamente está asociado una mayor intervención del Estado a clientelismo, para nada tiene que ser de ese modo. Precisamente una intervención del Estado conforme una concepción de justicia distributiva que apuntale capacidades de los ciudadanos, que ese es el objetivo. El enfoque de derechos tiene que ver con, bueno, no basta solo con la provisión de bienes y servicios, sino en la apropiación que una persona realiza, la provisión de esos bienes y servicios que se realizan, que no es lo mismo, digo, que nada más tener garantizados ciertos pisos, sino que es mucho más allá, que hace al proceso de apropiación de una persona de lo que efectivamente puede ser o hacer a partir de esa provisión que se realiza, ¿no? Y esa garantía que se hace. El Estado es un posibilitador en facilitar esos bienes, pero su alcance no termina ahí, sino que precisamente tiene que promover todo lo que es la agenda de desarrollo de capacidades y de apropiación y de participación política, ¿no? Porque pensemos que si estamos en niveles de desigualdad amplios en América Latina como en Argentina, pese a muchas mejoras que se han realizado en la última década en América Latina y también en Argentina, hay muchos de esos sectores más afectados que no tienen instancias de representación política. Entonces, eso también tiene que ver con empoderar a los sectores, con que no solo estén representados aquellos grupos más poderosos que tienen acceso a un sinfín de vinculaciones y posiciones que te facilitan estar en una mejor situación, tanto de incidencia en poder como de incidencia en términos económicos, ¿no? Los sectores más vulnerables generalmente son los que en todas estas dimensiones están siendo afectados. Entonces no tiene por qué vincularse para nada al clientelismo una agenda vinculada a la intervención del Estado y a que esa intervención del Estado favorezca una justicia distributiva. Roxana, ¿y cómo juega? Una cosa el asistencialismo, eso es personal, yo divido, ¿no? Una cosa el asistencialismo y por otra parte tenés lo que es la igualdad de oportunidades, que lo ves con la educación, ¿no? O sea, chiquitos y chicas que van a escuela pública, bueno, ven esa diferencia con lo que es la escuela privada. Por eso digo igualdad de oportunidades, que es una necesidad en cualquier sociedad, ¿no? Digo, ¿cómo juega la dignidad en esto también, ¿no? Estos puntos, ¿cómo jugar con esto, no? Sí, mira, a ver, el tema de igualdad de oportunidades, generalmente Estados Unidos, Inglaterra son los países como más modelos sentados sobre la igualdad de oportunidades. Yo creo fehacientemente que no solo basta con igualdad de oportunidades, que necesitamos políticas de redistribución, porque no va a bastar simplemente, y no pasa por una cuestión meritocrática de que los sectores más vulnerables tengan que hacer mérito para ser merecedores, sino que claramente estamos en un sistema sumamente inequitativo que si uno no incide con políticas redistributivas, sea a través de impuestos, sea a través de lo que tiene que ver con políticas públicas más amplias en seguridad social que uno puede hacer, sea a través de políticas que tengan que ver con fomentar, sentar ciertos pisos de ingresos, por ejemplo, para los sectores más vulnerables, y a su vez articularlo. O sea, son necesarias ambas cosas, igualdad de oportunidades y justicia redistributiva. Y respecto al tema que vos decís de la visión más asistencial, también tiene que ver con que si nosotros vamos a tener pequeños programas para unos pocos, cuando no hay mucho recurso, cuando no hay mucha inversión, eso da lugar a una mirada claramente asistencial. O sea, yo distingo siempre el paradigma que ha sido el que se desarrolló durante los 90, que es un paradigma que tiene que ver con la protección restringida. La protección restringida, ¿qué significa? Que la idea es que básicamente había una creencia en ese momento que el mercado ya iba a incluir a todos,
Entonces el Estado tenía que limitarse a realizar pequeñas acciones en los bordes porque el derrame ya le iba a llegar a todos los sectores en la sociedad. ¿Qué teníamos en ese momento en Argentina? Eran múltiples programas asistenciales con pequeñas partidas presupuestarias. Y después tenías la clásica sistema de seguridad social que comprendía a los trabajadores que tenían un empleo formal, que estaban incluidos dentro de un mercado formal. Nosotros tenemos altos niveles de informalidad laboral. ¿Qué pasaba con todos esos otros sectores? Habían pequeños programas con pequeñas partidas presupuestarias y eso da un margen para una mirada claramente asistencial por el hecho de que si lo que hay es poco y es de poca calidad y es que estratifica características de ciudadanía y claramente esa mirada es una mirada asistencial, ¿no? Que no busca promover ni garantizar derechos en el fondo, sino que se hace un uso retórico más que nada de ese vocablo y en concreto una familia no ve esa diferencia. Y por otro lado el tema de la igualdad, yo creo en la combinación, como te decía, de que hay que aplicar justicia redistributiva e igualdad de oportunidades, donde claramente hay que trabajar en garantizar cada vez mayores oportunidades de inclusión e incidir sobre una injusta redistribución. Esperemos que siga el debate, porque enriquece eso, o sea, ver hasta qué punto interviene el Estado y no, y bueno, y es una necesidad realmente, y eso sí lo veo, en esto hago hincapié en lo que es la igualdad de oportunidades, ¿no? Fundamentalmente. Esperemos que en algún momento la balanza vaya o se equilibre un poco más, ¿no? Sí, lo que demuestra esto también es la cuestión de que si nosotros teníamos pequeñas políticas con pequeños alcances, con pequeñas partidas presupuestarias y ahí tenías una intervención del Estado más pequeña en su alcance, claro, claramente esa no es la opción, diríamos, si nosotros queremos generar una sociedad que sea más cohesionada e inclusiva para todos los sectores de la sociedad y con que el crecimiento económico siga estando, difícilmente se puede hacer si solo es por parte de una pequeña fracción de incluidos, ¿no? Seguro. Gracias, Roxana. No, muchas gracias. Pausa.